El primer apartamento que les voy a mostrar está en un edificio o building que está en construcción. Cada uno tiene precios diferentes porque hay apartamentos de 2 habitaciones, de 1 habitación y hay estudios en el building. ¿Cuál sería el precio de este apartamento entonces? $941,000. Es decir, es todo este espacio que ustedes están viendo, la cocina que está aquí, este todavía no está terminado. Este cuarto es bastante pequeño. ¡Wow! Sí está linda. Acá tenemos un medio baño. ¡Wow! Pero tiene una pila de cuartos. El día de hoy quiero mostrarles casas que estén en venta y en renta en Nueva York. Como ustedes saben por el canal, les he estado compartiendo un poco de lo que tiene que ver el mundo inmobiliario en diferentes partes, como pudiera ser Jacksonville, donde yo vivo, y también Miami. Y ahora, ¿por qué no? Si estoy en Nueva York, me gustaría mostrarles a ustedes cómo son los apartamentos que están en renta, cuáles son las variantes que tú tienes aquí, las oportunidades o las vías que tú tienes para poder tener un apartamento o una casa aquí en Nueva York. Lo primero que quiero mostrarles al día de hoy es este apartamento que está en renta. Luego les voy a mostrar apartamentos que están en venta, incluso están edificios que están en construcción todavía. Y también les voy a mostrar una casa unifamiliar para que ustedes más o menos tengan idea cómo están los precios de las viviendas aquí en esta ciudad tan codiciada y a la vez tan cara. Este es el primer apartamento que quiero mostrarles y el único que está en renta. Es este que ustedes están viendo aquí. Es el más viejito que vamos a ver en el día de hoy y ahora mismo les voy a decir cuánto es que cuesta al mes. Portalito, acá pueden ver cómo es el condominio y este lugar. Estamos en Queens. Este apartamento actualmente está en $2,400 mensuales más utilidades. Pero bueno, para darle un poco más de referencia a ustedes y más información valiosa de la que les puedo dar yo, tengo un invitado especial que es un realtor. Venga para acá, señor. ¿Cuál es su nombre? Preséntese ahí. Mi nombre es Luis Fernando Montoya. Bueno, y radicas en Nueva York. New York. Bueno, con él pueden contactar para ver diferentes casas como las que vamos a ver el día de hoy. Pero a mí me gustaría comentarle a las personas que me están viendo cuáles son las opciones que tienen de compra aquí en Nueva York. Dime si es igual a la Florida o cómo es el tema. En Nueva York tenemos varias opciones de compra, como son los co-op apartment, los condominium apartment y las casas de una familia y de 2 familias. Regularmente es lo que más se vende en el mercado. Actualmente tenemos a la venta todo este tipo de propiedades para el público que lo necesite dependiendo de sus necesidades y de su búsqueda. Detrás de cámara, Luis me comentó qué cosas son los co-op y qué cosas son los condo. Entonces me gustaría que nos contaras más. Porque según tengo entendido, los co-op, cuando tú los compras, no vienen a ser propiedades, sino acciones en un edificio. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bueno, en realidad cuando tú ves un co-op y un condo, tú vas a ver dos buildings similares. La diferencia de ellos es su interior. Te lo explico por qué. O su manejo, en cierta forma. Los co-op apartment, que se dice es cooperative apartment, cuando compras un tipo de propiedad de estas, regularmente compramos una propiedad horizontal. En este caso no compramos paredes, compramos acciones de la cooperativa donde las personas tienen que pedir permiso, por ejemplo, para poder construir. Si tú compras un co-op, tú tienes que pedir permiso para construir una pared. Y si en caso tal tienes que traer constructores, tienes que pedir licencia para los constructores y ser aprobados por el board. El board es una asociación que se reúne para decidir si tú puedes entrar a esos constructores, si tú puedes tener una pared, si tú puedes tener un gato, etc. Son varias cláusulas que tienen los co-op. En cambio, los condominium apartment, esos sí son propiedades horizontales que tú compras paredes, donde tú puedes hacer relativamente lo que quieras en tu apartamento. En algunos buildings tienes que pagar un mantenimiento y es todo. Es como comprar una propiedad cualquiera. Casas de una familia o de 2 familias, pues las se diferencia por su precio. Regularmente las casas de una familia tienen un menor costo y regularmente es para personas de una familia. Aquí en Nueva York, regularmente las casas son 3 habitaciones, 4 habitaciones, más basement, ático, según la propiedad. Las casas de 2 familias sería lo mismo en el primer piso, sus cuartos, sala, cocina, baño, basement, y en el segundo piso las mismas características, en cierta forma, con entrada independiente, con costos más elevados. Eso es especialmente.
El primer apartamento que les voy a mostrar está en un edificio o building que está en construcción. Si ustedes me ven, tengo un casco puesto y pueden ver todo alrededor mío que todo está en construcción. Este es un condo. Acá hay varias opciones entre co-op, condo o casas unifamiliares y multifamiliares. Este en sí es un condo y pues que está a la venta. El edificio se llama The Primes, son apartamentos condo apartment. El precio de este apartamento está en $619,000 aproximadamente. Todos tienen precio diferente en esta línea del piso 10. El mantenimiento, aquí podemos ver el precio, el estimado del mantenimiento son $369 por mes y los taxes tienen que pagar también obviamente por estar aquí en el building. Cada uno tiene precios diferentes porque hay apartamentos de 2 habitaciones, de 1 habitación y hay estudios en el building. Cada piso maneja diferente tipo de apartamentos. Pero este sería 600 y pico más los taxes y más el Este vale mantenimiento. exclusivamente $619,365 este apartamento Más los taxes y el mantenimiento. y el mantenimiento. Ok. Una pregunta que yo me hago es por qué este apartamento lo están vendiendo si aún todavía el edificio está en construcción. Bueno, es muy fácil. Estos apartamentos son nuevos, edificios nuevos construidos desde cero. Entonces, los propietarios o los agentes, como nosotros, vendemos las propiedades en obra negra. Mientras va avanzando el proceso, entonces vamos vendiendo los apartamentos. En este edificio ya hay apartamentos vendidos en este momento. Por ejemplo, este apartamento exclusivamente está en contrato. Hay otros hacia allá que están en obra negra todavía. No están todavía construidos ni pintados. Están en obra negra. Pero así es el proceso en los edificios. Se vende antes de. A veces se venden hasta en planos. En ocasiones ya cuando están en obra negra. Este barrio como tal acá se llama Flushing en Nueva York y quiero decirles que mayormente está habitado por chinos y casualmente este edificio es chino, por eso todo lo que ustedes ven son personas de China. Este tipo de apartamento es el apartamento modelo del building. Así van a quedar prácticamente los apartamentos en esta línea. Sabemos que estos muebles, todo lo que está organizado para ver mejor el apartamento es simplemente muestra. Este apartamento todavía no se ha vendido, es muestra para que las personas que vengan a comprar vean más o menos cómo van a quedar los otros que ya viste que están en obra negra aún. ¿Cuál sería el precio de este apartamento entonces? $941,000 cuesta. 941,000 además de el mantenimiento Sí. en el building Exacto. y los taxes. Este es un poco más grande que el otro, de hecho este tiene 2 cuartos, tiene una cocina muchísimo más grande, está muchísimo mejor que el otro. Este tiene incluso un portalito acá que es mucho más grande que el otro, es el doble. Este en sí tiene 2 habitaciones y tiene 2 baños también. Les muestro el otro baño por acá. Este es más pequeñito. Y este cuarto. Está inmenso esta nevera, parece parte del closet. ¡Wow! Inmenso de grande. Miren, este apartamento que queda frente al que le acabo de mostrar es mucho más grande. Fíjense, tiene los apartamentos más grandes, el portal es como grande igual. Y es básicamente lo mismo, pero no está terminado. Estos no están terminados. Importante aclarar que todos estos apartamentos, que por supuesto están en construcción, como me ven en el mismo pasillo, están en venta, pero las personas no pueden venir a vivir aquí aún, ¿saben? Hasta que se termine la construcción como tal del edificio completo y de todos los apartamentos, es que así la gente puede venir a vivir acá. Ahora estamos en otro edificio que está en construcción, como ustedes mismos pueden ver. La parte de afuera es muy similar al edificio que les acabo de mostrar y es que al parecer es del mismo dueño, dueños chinos igual, y vamos a ver si los apartamentos son diferentes. And we're using it as an office right now. Estos son los apartamentos que hay actualmente para vender. Este apartamento exclusivamente es el apartamento modelo, que significa que todos los apartamentos van a quedar de la forma parecida a este, ¿no? Entonces tenemos estudios, apartamentos de una habitación,
apartamento de 2 habitaciones con diferente precio, pero van a quedar así similares. Este apartamento queda en muy buena ubicación en Nueva York, prioritariamente queda en Flushing, una muy buena área donde fácilmente se puede comunicar con Manhattan si quieren o Long Island. First Okay. floor is going to be ground floor retail space, and then from the second to the seventh floor is all condos. Commercial locals downstairs, right? Yeah, and then we have parking space. Oh, So parking in space, 198 parking spots. El building tiene 198 parking space y 171 apartamentos. Este apartamento tiene 2 habitaciones. Está la sala, tiene una habitación acá, pero esta habitación no tiene baño. Lo que tiene es closet más bien. Acá la cocina la tenemos. De este lado tenemos un baño, que debe ser como el baño de fuera como tal para la visita o para el otro cuarto. Y este sería el cuarto máster, que es este que vemos acá, que tiene el baño dentro. Un costo de 1.100.000. Hay otro apartamento que es similar, con el mismo size de apartamento, con 2 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, pero la diferencia entre este apartamento y el otro que cuesta actualmente $926.000 es la terraza. Pero sí tienes acceso a salir. Sí, sí tiene En acceso. el otro no En el otro tenías no. acceso. Aquí tiene acceso a salir, entonces por esta razón es mucho más costoso este apartamento que el otro. Las personas, para poder adquirir un apartamento de estos, tienen varias formas para comprar. Regularmente se compra bajo crédito por medio del banco. En este momento el banco Chase Bank está manejando los créditos para este apartamento, entonces es dependiendo de tus ingresos que te permite dar el down payment. Te explico. Por ejemplo, si la persona tiene buen credit score, buenos income, puede alcanzar a dar el 3.5% del down payment para este tipo de apartamento, que es con el FHA. Si la persona no tiene suficiente income, entonces asimismo tendría que aplicar con un down payment del 20% aproximadamente. Es dependiendo de cómo sean sus ingresos. Entonces asimismo lo califica el banco. Si las personas no quieren este apartamento porque es un poco costoso, 1.1 es el precio, o sea, 1.100.000, entonces pueden ir al cuarto piso, que hay otro apartamento del mismo tamaño, pero sin terraza. Por eso vale 926. La terraza es lo que lo hace más costoso. Exacto, la terraza es lo que lo hace más costoso. Sin embargo, este tipo de building pues tiene el beneficio de que tiene todo, tiene laundry, cada apartamento tiene su propio laundry, tiene parking space que no se vende sino que se renta. Lo importante dejar claro en este apartamento es que este es un condo, es decir, cuando tú lo estás comprando, sabes, tú estás comprando una propiedad, no es un co-op. Que ya habíamos hablado que cuando tú compras un co-op, lo que estás comprando es acciones, no propiedades, así que eso es importante tener en cuenta, que este sí estarías comprando una propiedad. Este apartamento que le estoy mostrando ahora mismo cuesta 683, también porque tiene balcón. Este que está aquí es solamente de un cuarto, es decir, es todo este espacio que ustedes están viendo, la cocina que está aquí, este todavía no está terminado, este cuarto que está acá, y con este pequeño closecito, es bastante pequeño. Wow. Y este sería el baño. Sí, todo está nuevo completamente. Este tiene balcón. Wow. Hasta aquí termina. Ah, ok, allá. aquí. Ok, este sería el portal, todo lo que tiene que ver hasta aquí, de aquí para allá, es el portal del apartamento. Ha entrado mucha hambre y como nuestro Rialto estrella es colombiano, vamos a comer en un restaurante colombiano. Mira, por primera vez, es la primera vez que voy a probar la comida colombiana. Deliciosa. ¿Sí? Te va a encantar. Vamos a ver qué me recomiendas. Tienes que recomendarme. Bandeja paisa todo el mundo recomienda. ¿Desear algo de tomar? Antes de ordenar. Madre mía, todo se ve delicioso, pero como me han recomendado tanto la bandeja paisa, pedí la bandeja paisa. Wow. Los frijolitos se ven estupendos, deliciosos. Oigan, amé la bandeja paisa. Vean aquí, este lugar fue el que vine, Noches de Colombia. Y lo que más me sorprendió es que realmente la comida de la bandeja paisa es muy parecido a lo que comemos nosotros los cubanos. Porque es como el arrocito, frijolito, el huevo frito, el bistec de res.
Wow, sí está linda. El basement, la cocina con un patiecito aquí, con su refrigerador nuevo de paquete. Vean la sala. Piso de madera me gusta. Esto también es como una sala grande. Son como dos. Ah, acá tenemos un medio baño. Lavamanos con una tacita. Vamos a ver arriba. Wow, pero tiene una pila de cuartos. Aquí tenemos un espacio bien pequeño. Es como un estudio, un pequeño estudio, pero me gusta. Tenemos acá otro cuarto un poquitico más grande con su closet. Aquí tenemos un baño. Wow. Continuamos por aquí. Hay otro espacio exactamente igual que el otro, lo que este es del otro lado de la calle. Y otro cuarto con su closet. Esta casa solamente tiene un baño. Sería este, que es como para los dos cuartos. Tiene como dos cuartos grandes y dos medio cuartos, que sería como estudio. Y un solo baño que se comparte. El otro es un medio baño que hay abajo. Me imagino yo para cuando las personas estén abajo y tal. Esto para acá es el basement. Vamos a entrar a ver. ¡Wow! Está súper grande. Miren eso. Hay otro baño aquí. Completo, vean esto. Es todo este espacio más esto aquí. ¿Qué cosa es? Miren esto. Otro espacio más acá. ¡Wow! Un espacio grandísimo. No, esta casa tiene bastantes habitaciones. Sí, tiene salida independiente, que es esta de acá. Acá le estoy diciendo yo a Luis que todo este espacio de aquí está rentable. Él me está diciendo que legalmente no se puede rentar, pero que generalmente las personas siempre lo rentan. Lo único que le falta de esto aquí es la cocina. Sí, y algunas basement lo tienen, solamente que este es un área pequeña, seguramente no se le ha instalado. Pero en el momento que de pronto alguien lo quiera coger, posiblemente no es legal, te recuerdo, pero Lo hagan. hay Pero gente que lo hace, hay gente que lo hace. Pero es que de hecho aquí tiene un espacio, si se fijan, aquí tiene un espacio que perfectamente se puede hacer una mesetica ahí. Esta es la salida. ¿Viste? Esta es la salida del otro espacio este que hay aquí, con su pasillito, y sales aquí. Está súper grande. Entonces, Luis, ¿cuáles serían los requisitos para comprar una casa, por ejemplo, aquí en Nueva York? Todo el mundo puede comprar, que es lo mejor. Existen varios requisitos dependiendo de su estatus y de sus ingresos. ¿Por qué su estatus? Porque dependiendo de su estatus migratorio, las personas pueden aplicar al FHA. El FHA es el Federal Housing Administration. Es un programa para primeros compradores. Te recuerdo, es el 3.5% regularmente para personas que califiquen. Y allí seguimos con el convencional. El convencional es el 20% del valor de la propiedad. Entonces, ¿quién asume ese costo del convencional? Las personas que o no tienen documentación legal o compran por inversión. Recuerda que comprar por inversión es comprar una o dos casas que las personas no van a vivir allí. Una de las reglas del FHA, que es el 3.5%, es que las personas deben de vivir en la propiedad. Bueno, acá estamos valorando entre nosotros la casa. Luis me acaba de decir que generalmente las propiedades aquí en Nueva York son de este mismo estilo y estábamos comparando un poco con los edificios que están nuevos todavía en construcción, que cuestan muchísimo más y que tienen mucho menos espacio. Yo, por ejemplo, veo esta casa muchísimo mejor porque esta tiene un valor de $600,000. Por supuesto que no es un edificio nuevo ni tampoco una casa nueva. Esta casa está remodelada, pero al menos con esta tienes más espacio. ¿En qué lugar estamos? Es decir, ¿en qué lugar se encuentra esta casa? Estamos en Brooklyn. Este es el town de Brooklyn que se llama Cypress Hills. Es una área buena. Relativamente, las casas son attached. Recordamos que las casas attached son casas pegadas, o sea que no tiene driveway. Driveway es donde metemos los carros, ¿no? Y pues por ser así, regularmente las casas bajan un poco su costo. Es decir, que el carro tiene que parar delante de la casa. Toca buscar parqueo.
Sufrir por buscar parqueo. Sí. Bueno, ahora me gustaría que me comentaras un poco cuáles son los requisitos para rentar, porque tengo entendido que rentar aquí en Nueva York es bien complicado, ¿es cierto? En ciertas ocasiones, todo depende de los dueños. Digamos que si tenemos una buena documentación, que es un credit score sobre 650, 680 y tenemos unos income taxes buenos, los income taxes sabemos que son los impuestos que pagamos anualmente. Realmente con esto podemos rentar una buena propiedad. Cuando no tenemos mucha documentación para rentar, se dificulta un poco. Sin embargo, como todo, hay dueños que rentan fácil, otros que piden muchos requisitos. Entonces, lo importante es buscar un buen agente y tratar de encontrar la mejor opción. ¿Cuáles serían esa serie de requisitos que pidan? Los requisitos que se piden regularmente para las propiedades es el credit score sobre 650 y los income taxes 2023 ya en ese momento sobre el valor de la renta. Te lo explico, la operación lo hacen del valor de la renta por 35. Hace esa operación y ese debe ser los income taxes que debe tener anualmente. Los income taxes se pueden sumar si son 3 integrantes en la familia y los 3 tienen buen credit score y digamos cada uno tiene 30,000, sería 90,000 en la suma y habría que aplicar a un apartamento que más o menos dé por ese valor, ¿sí? Recordemos, el valor de la renta por 35. Ok, tengo entendido también de que para tú rentar aquí en Nueva York siempre necesitas una persona intermedia. Eso me lo dijo otro youtuber de acá, que nunca puedes rentar la habitación directamente con el dueño, sino que siempre hay un intermediario. ¿Cuál es este nombre del intermediario? Bueno, mi licencia, Real Estate Agent o Real Estate Salesperson, pero en ocasiones puedes rentar con el dueño propiamente. Es muy diverso, digamos, las opiniones, pero yo tengo muchas propiedades para rentar actualmente. Los agentes manejamos gran cantidad de propiedades, pero hay dueños que encuentran fácilmente a un tenant muy bueno, digamos, con buenas calificaciones para él. Cuando las personas trabajan con un agente de real estate para la búsqueda de la propiedad, digamos, pongamos en este caso la renta, deben de pagar una comisión después de que se rente la propiedad. En Nueva York, como se maneja las rentas, son así. Por ejemplo, el apartamento cuesta $2,000, entonces son $2,000 renta, $2,000 depósito y $2,000 el broker fee. Pero tengo entendido otra cosa y corrígeme si estoy mal. Sería la renta de $2,000, sería $2,000 de depósito y sería $2,000 solamente para un broker, porque tengo entendido que muchas veces el vendedor busca un asistente de bienes raíces, pero que también el comprador o el que quiere rentarse busca una persona que lo ayude a conseguir la renta. ¿Es cierto? Sí, es decir, cierto. si yo ahora mismo estoy buscando una renta, yo tengo que pagarle una comisión o $2,000 sería, ¿no? A la persona que me dio a buscar la renta y además a la persona que ayudó al vendedor, ¿o cómo es? No. En ocasiones, el dueño de la propiedad me dice a mí, Luis Fernando, quiero que me ayudes a rentar mi propiedad porque yo no tengo tiempo de buscar un tenant. Califícalo y tráelo a mi propiedad. Si le gusta, hacemos el proceso para rentarle. Entonces, en ese caso, bueno, en todos los casos realmente, el tenant es el que paga la comisión, no el dueño de casa. En otras situaciones, una persona cualquiera me busca, me llama, me pregunta, Luis, necesito un apartamento de 2 habitaciones, digámoslo así. Entonces, en ese caso también, pues yo le encuentro la propiedad, lo contacto con el dueño, organizamos la documentación requerida para rentar y él mismo me da la comisión. A ver si entendí. Si el vendedor de la casa, o bueno, el que está rentando la casa, te dice a ti, búscame un inquilino, vamos a poner inquilino. Inquilino, exacto. Ajá. Esa es la palabra. Si el vendedor te dice a ti, búscame un inquilino porque no tengo tiempo, el que te va a pagar a ti es el inquilino. Siempre, en Ok. cualquiera de las formas. Es lo que yo estoy diciendo, pero bueno, entonces sería un solo pago. Sí, Es decir, y ya, y si yo que soy inquilina estoy buscando una renta y me comunico contigo, igual te tendría que pagar. Sería entonces $2,000 de renta, $2,000 de depósito y $2,000 también a la persona que me dio a conseguir la renta. ¿Ok? Así que nos rentamos por $6,000. Por supuesto que esto es mucho dinero para las personas que viven aquí en Nueva York. Ahora mismo yo vivo y yo quiero cambiarme de renta donde yo estoy aquí en Nueva York y por supuesto que va a ser muy costoso. Entonces yo quisiera, Luis, que tú me aclaras un poco porque yo tengo entendido de que como que han luchado un poco por quitar esta persona intermediaria que sería su figura en este caso para las personas inquilinas poder pagar menos dinero, ¿no es cierto? Pero creo que como que se ha hecho fuerte y como que no se ha quitado. ¿Tú me puedes hablar un poco de eso? Bueno, en realidad sí, se ha hablado bastante sobre ese tema, sobre las comisiones tan altas y realmente cada vez que uno está buscando una
propiedad, me ha pasado porque yo no tengo casa propia, me toca buscar renta y a veces yo no tengo la propiedad que yo quiero, donde quiero vivir o la locación donde quiero estar, entonces me toca buscar otros agentes. ¿Qué pasa? Ellos me cobran comisión a mí y si ellos, digamos, si yo no conozco lo que ellos saben, pues yo pago por lo que ellos saben, en pocas palabras. En pocas palabras te digo así, si ellos saben dónde es la propiedad que a mí me gustó y que yo quiero pagar, pues toca pagar por su servicio, por su conocimiento. Yo sé que es muy difícil para las personas hacer eso, porque como te lo digo, para mí es muy difícil pagarle a un realtor, pero pues es el servicio que se presta y digamos que es como si tú supieras o si tú eres agente de seguros. Cualquier persona puede llamar a un insurance de para carro y solicitar el seguro por teléfono, pero si yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí que eres la agente, bueno, yo te pago la comisión a ti porque tú eres la que tiene el conocimiento. Sí, claro. Es relativo. Por ejemplo, en las propiedades, ahí sí se necesita un agente de real estate para hacer los procedimientos, a menos que tengas cash, que vas a comprar con cash y lo hagas directamente con el dueño, ¿sí? Pero regularmente vas a necesitar un agente de real estate para hacer los procedimientos. ¿Para qué? Para recoger la documentación, para organizar todo lo que son las aplicaciones que necesitas presentar en el momento del cierre, para estar pendiente de los seguros que tienen que pagar la propiedad y bueno, ciertas cosas más que se cumplen en este proceso. Igualmente son las rentas. Bueno, información muy interesante creo que acabamos de dar, que espero que les haya sido bastante útil. Yo les voy a dejar los datos acá de Luis por si ustedes quieren comunicarse con él, ya sea por si tienen alguna duda, por si quieren rentarse, por si quieren comprar una casa acá y pues nada. Tú los vas a asesorar muy bien, ¿cierto? Exacto. Siempre voy a tratar de asesorarlo de la mejor forma. Sí. Y bueno, nada, espero que hayan disfrutado del videito. Vamos a terminar aquí con esta casa. Chaito, nos vemos en un próximo video.